Gracias por la presentación. Buenos días a todos. Bueno, soy psicóloga, ya me presentaron de Viña del Mar y les quiero compartir algunos aspectos bien importantes de la enfermedad reumática. Son hartas cosas las que me gustaría compartirles, poquito el tiempo, así que traté de elegir lo que sea más importante y para que se lleven algo práctico para las casas. Este es el tema, herramientas para manejar la enfermedad en familia. Vamos a ver una introducción cortita a lo que ustedes ya muchos saben, ¿cierto? La enfermedad reumática es una enfermedad del sistema musculoesquelético, incluyendo tejido conectivo de diferentes etiologías e implicación del sistema inmunológico. Lo importante es que esta es una afectación física, psicológica y social, y ahí es porque nos compete a nosotros los psicólogos también participar en, en este grupo multidisciplinario. La enfermedad reumática se los esquematicé así, ¿cierto? Tiene la inflamación, dolor crónico, se afecta también la funcionalidad, el impacto psicológico, que ya vamos a ver, que es emocional, que es cognitivo y también en las actividades del desempeño de la vida diaria, el estilo de vida, el trabajo también se ve afectado, la dinámica familiar y los costos, por supuesto, económicos, tanto para los pacientes como para las instituciones y el Estado, finalmente. El impacto psicológico en el paciente. Vamos a partir por ahí. Después vamos a ver de las familias y vamos a ver algunas estrategias después. Hay un punto bien importante que es el significado del diagnóstico para el paciente. Y ese es un hecho que no podemos dejar pasar porque tiene harta importancia. Se ha dicho, y hay autores ahí que plantean que ese presente, cuando el doctor hace el diagnóstico, provoca una disrupción biográfica, o sea, un punto de inflexión en el paciente donde hay un pasado, que generalmente hay una larga trayectoria de atenciones, la persona minimiza a veces sus síntomas, los atribuye a otra cosa, muchas veces a o me esguincé, y va deambulando a veces de médico en médico, y esto puede pasar un buen tiempo hasta que se hace el diagnóstico. Y el momento del diagnóstico es un momento bien especial, por eso se le puso ahí ese nombre, porque hace harto ruido en el paciente, porque por una parte hay un alivio, ¿cierto? Tengo un diagnóstico, ya sea que atribuir todos estos síntomas, pero por otra parte también tengo este diagnóstico. Entonces se provoca ahí como una especie como de disrupción. Y luego un futuro donde puede reconocer la enfermedad, resignificar la sintomatología y encontrar otras formas también de afrontarlo. Abajo les voy poniendo referencias para los que les interesa, son cosas que pueden ir leyendo. El camino a la aceptación, ¿ya? También se ha planteado que cuando la persona conoce el diagnóstico hay una especie de duelo, ¿ya? Eso no lo planteo en el término como trágico del duelo, sino que un duelo como em, como un cambio, como una despedida de algo, a lo mejor de la fantasía de la salud eterna, ¿cierto? Entonces hay una especie como de dolor, por eso duelo, y y de pena por algo que a lo mejor ya no está en los planteamientos de la persona en ese momento. No voy a poder hacer esto, a lo mejor voy a ver limitada mi vida. Entonces, ese es el proceso de duelo, no solo lo que pasa realmente, sino que lo que también uno imagina, ¿ya? Entonces, tenemos ahí que este camino, como todo duelo, puede pasar por diferentes etapas. La negación, esto es mentira, se equivocaron, no es un diagnóstico mío, voy a consultar otra opinión. Luego viene la rabia, porque a mí, porque me pasó esto, quién tiene la culpa. Muchas veces externalizamos también esa culpa hacia los médicos, hacia la familia y a veces incluso hacia uno mismo, que hice mal en el fondo. Después viene una especie de negociación donde la persona empieza como a negociar, empieza a decir, si yo me cuido, esto va a mejorar, si yo, no sé, me ofrezco a colaborar, no sé, con la comunidad, a lo mejor me va a ir mejor con esto, empieza a tratar de hacer a veces concesiones y negociaciones incluso con Dios, digamos, con lo que crea la persona, ¿cierto? Como una especie de pensamiento mágico también. Luego viene una depresión cuando la persona efectivamente ya se va acercando como a asumir esto, donde viene toda la pérdida de que voy a perder esto otro, o voy a lo mejor cambiarme de trabajo, a lo mejor no voy a poder seguir trabajando en esta actividad que desempeñaba. Y luego viene un periodo de aceptación, donde la enfermedad ya se incorpora a la identidad. Estas etapas es súper importante, no es un proceso lineal.
¿Ya? Uno puede ir de una a otra, puede volver a la rabia, puede volver a la depresión, puede nuevamente volver a la aceptación. Eso depende de cada persona, hay diferencias individuales y requiere de tiempo. Y esto es súper importante para los médicos también que están aquí, que este tiempo puede tomar 6 meses a un año hasta llegar a la aceptación. Entonces, muchas veces el médico avanza, ¿cierto?, con el tratamiento y la persona todavía está muy, muy lejos del proceso como de cambio. Entonces, hay que tener la paciencia, hay que repetir todas las veces lo mismo, la rabia que expresa el paciente no es rabia contra uno como profesional, sino que en el fondo es parte de su proceso. Y esto, como les digo, puede durar hasta un año. El cambio en el paciente cuando lo acepta se nota inmediatamente, ¿ya? La vivencia del paciente también es distinta según las fases de la enfermedad. Cuando debuta la enfermedad y cuando hay episodios agudos, cada vez que hay episodios agudos, la persona siente esta disonancia cognitiva, que significa que algo hace ruido en la cabeza, una incertidumbre, parece que está empeorando si es que es un episodio nuevo, o qué me está pasando si es el debut, y una hiperalerta somática. Eso significa que la persona está muy atenta a todas las señales de su organismo, ¿cierto? A escuchar hacia adentro qué está doliendo, o el organismo hace mucho ruido, así que ahí está mucho más atenta la persona a los latidos del corazón, qué sé yo, y así se produce como una vuelta hacia sí mismo. Luego, en la fase de asumir la enfermedad, hay una repercusión mayor en el estado de ánimo y el curso de la enfermedad ya empieza la persona a practicar en estrategias de afrontamiento, estrategias que ha usado siempre para resolver otros problemas o nuevas estrategias que le van guiando los profesionales. Eso en artritis pasa mucho por los episodios como agudos. Las comorbilidades en salud mental, esto significa qué otras patologías o qué otros problemas se pueden dar junto con la enfermedad. Y lo que se ha visto en los estudios es que las enfermedades reumatológicas cursan con ansiedad y con depresión, que pueden ser síntomas ansiosos depresivos o puede ser efectivamente un trastorno de ansiedad o un trastorno depresivo. ¿Ya? Es importante saber que esto no es causa, ¿ya?, de la enfermedad reumática, de ninguna manera. O sea, no es que la persona depresiva o la persona con trastorno ansioso vaya a ser una enfermedad reumatológica, y eso hay que tenerlo súper claro, pero sí hay una relación bidireccional, en el sentido de que a mayor ansiedad, depresión y trastorno del sueño, los estudios muestran que hay una mayor percepción del dolor, hay mayores problemas en la funcionalidad y en el manejo de la enfermedad. Y luego, cuando uno obviamente tiene un peor manejo, hay menos adherencia y vuelve a tener más ansiedad y esto se va como retroalimentando, es como un círculo vicioso que hay que interrumpir. Eso con lo individual, vamos a ver el impacto psicológico en las familias. Les puse este dibujo especialmente porque quiero que piensen que la familia funciona como un sistema como un engranaje de partes, ¿sí?, de piezas, donde un cambio en una de las partes afecta el funcionamiento de todo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando una persona de la familia enferma o tiene su diagnóstico? Hay una desorganización que puede ser temporal, hay cambios emocionales, relacionales, sociales, económicos. eh, Obliga, esta disfunción inicial, esta desorganización de este sistema, obliga a una revisión de todo el sistema, ¿cierto? Y activa mecanismos de autorregulación propios de los sistemas. El sistema se autorregula. Y esto es bien interesante porque no siempre se autorregula a favor. A veces se autorregula, por ejemplo, eh, hermanas, por ejemplo, una enferma y la otra también enferma, o la otra se esfuerza en compensar la enfermedad de la hermana, y entonces hay cambios a veces que no son los que uno puede anticipar, pero suceden porque son mecanismos donde el sistema está tratando de equilibrarse. Y también es importante saber que esta reorganización del sistema puede llevar a ajustes adaptativos, a mejores ajustes. ¿Qué factores intervienen en este proceso de respuesta? La etapa, el ciclo vital de los integrantes de la familia, la cultura familiar, el nivel socioeconómico, la comunicación, sobre todo que tengan en la familia, el tipo de respuesta habitual que tienen para resolver problemas, la capacidad de resolución de conflictos de esa familia es muy importante, y los tipos, obviamente, de síntomas. ¿Qué podría pasar? Un aislamiento o un abandono de la persona enferma, conflictos de roles, conflictos de pareja, problemas económicos,
síndrome del cuidador, y esto es re importante porque a veces hay una persona de la familia, ¿cierto? Una hija generalmente, o la pareja que se encarga de los cuidados. Y esta persona muchas veces se puede sobrecargar. Y se llama síndrome del cuidador y es bien importante identificarlo porque empieza por un cansancio, pero puede terminar muy mal. Eso puede terminar mal no solo para el cuidador, sino que también para el enfermo, porque llega un punto en que la persona se desgasta tanto que podría llegar a maltratar al enfermo. ¿Ya? Y por eso es importante detenerlo. Emociones negativas y ambivalencia afectiva. Te quiero, pero me cuesta estar contigo. Esas ambivalencias, ¿cierto? Que podrían generar en la familia algunos problemas. Estrategias para un afrontamiento adaptativo: informarse, cuestionar las creencias, los mitos, es súper importante, hay mucho mito respecto a las enfermedades reumatológicas. em, y hay que averiguar, obviamente, y se van a informar en fuentes confiables, de la misma sociedad, estudios científicos, pero que tengan esa validez, ¿ya? Eso es importante. Las mismas creencias también, porque podemos tener nosotros creencias anteriores a la enfermedad, respecto a esta misma enfermedad. Atender a las comorbilidades psiquiátricas, esto es importante. Si uno tiene una comorbilidad psiquiátrica importante, por ejemplo, un trastorno bipolar, un trastorno depresivo previo, un trastorno de ansiedad, no Muy hay que bueno. descuidarlo, no es el momento para descuidarlo. O sea, cuando se diagnostica esto otro, por muy importante que sea, no puedo descuidar lo otro, porque voy a estar en peor pie para poder manejar esto, ¿ya? Sobre todo en trastornos bipolares que pueden ser comórbidos, no podría ser, digamos, que se den juntos. Y en esos casos es mucho más difícil la adherencia al tratamiento y nos ha pasado con pacientes eso, que se descuida un tratamiento para no tomar tantas pastillas y el trastorno bipolar obviamente es súper complejo dejarlo, por poner un ejemplo, digamos. La percepción y vivencia de la enfermedad es muy importante, reconocer cómo estoy viviendo, cómo estoy percibiendo esta enfermedad, qué significa para mí. Esto es súper individual, no todos los pacientes viven la enfermedad distinta de la misma manera. Y regular la ansiedad, esto es importante, especialmente para los pacientes reumatológicos, no porque sean más ansiosos. Ojo, eso también es importante. No es el usted es muy ansioso, tiene que bajar la ansiedad, no significa que esa persona es más ansiosa que el resto de la población. Significa que la persona con una enfermedad reumatológica, con mayor razón, tiene que tener sus niveles de ansiedad regulados y más bajos. ¿Por qué? Porque la ansiedad también es inflamatoria. Entonces, ese es el asunto, ¿ya? Importante para que lo entiendan bien, cuando alguien le diga regula tu ansiedad, no están diciendo eres ansioso y por eso te enfermaste. ¿Ya? ¿Ok? Sobre todo la catastrofización, que significa cuando uno empieza como a anticipar catástrofes o cosas negativas. Por ejemplo, no voy a alcanzar a llegar, me va a ir mal, no puedo correr, no alcanzo, no voy a poder utilizar eso, no voy a poder subirme a ese juego si es que va a un parque. Y eso pasa mucho más porque uno tiene la capacidad de adelantarse a las cosas, ¿ya? Catastrófico significa me va a ir mal. Y eso es muy común y es muy comprensible que pase, pero también hay que trabajarlo. Y las estrategias de afrontamiento, como un quinto punto, que se las voy a aclarar un poquito más porque esto es re importante. Han habido autores, ahí están abajo, que han planteado que hay distintos tipos de estrategias de afrontamiento. Estrategias centradas en el problema. Estas estrategias las usamos ante todas las situaciones de estrés, no solamente ante la enfermedad. Todos los seres humanos, digamos. Usamos estrategias centradas en el problema o centradas en regular la emoción o basados en la evitación del problema. Uno tiene que identificar qué es lo que más tiende a hacer. Y abajo, el cuadro de abajo, planteado por Endler, muestra que hay una división entre estrategias activas, pasivas, emocionales, conductuales, ¿cierto? Y ahí al lado les especifiqué un poco en qué consistía cada una, cuáles tipos de estrategias se usan y a qué tipo de estrategia corresponde. Todas las usamos, ¿ya? Y todas usamos distintas en distintos momentos y no hay una buena ni mala, sí, pero son estudiado bastante, sobre todo las del segundo cuadro. Y se ha visto que en artritis reumatoide hay estudios que exploran esto y que hablan que las estrategias activas, o sea, las del recuadro de allá de arriba, resolución de problemas, búsqueda de apoyo social y reestructuración cognitiva, son las estrategias que son más adecuadas en este caso. Un sexto punto importante dentro de las estrategias de manejo son las expectativas de autoeficacia. La autoeficacia es cuánto creo yo
que me la puedo con esto? ¿Cuánto creo yo que puedo hacer esto? ¿Ya? Entonces, una expectativa de que yo puedo es muy importante y se va dando también con el feedback que va dando la misma evolución de la enfermedad. Y las expectativas hay que regularlas y es súper importante porque a diferencia de otras situaciones donde yo puedo tener muchas expectativas de logro y sentirme autoeficaz, aquí van a haber periodos, ¿cierto?, más críticos donde uno se devuelve un poco. Y eso no quiere decir que no me está resultando. Quiere decir que mi expectativa, si se ajusta a ese tipo de enfermedad, ¿cierto?, puede ser pasar de una manera mejor este episodio crítico. ¿Ya? Eh, los hábitos de autocuidado, ahí esto también está bien estudiado, el sueño, la alimentación, el ir al médico, la autogestión y adherencia, manejo de las emociones, también es importante, y la resiliencia. La resiliencia es la capacidad para recuperar la forma. Y esto también me detengo un poco ahí. No es que no me impacte las cosas, no es que no me importa o yo tengo que ser feliz con esto, sino que sí me afecta. Me deformo un poco cuando me dicen esta noticia o cuando siento estos síntomas, pero recupero la forma. De ahí viene la palabra resiliencia, viene de la física, ¿ya? Em, la capacidad de los cuerpos de recuperar la forma. Y la autotrascendencia que tiene que ver con conectarse con aspectos más espirituales de la vida, de trascendentes, ¿cierto? De la amistad, de la familia, de la contribución social. Se fijan como ir un poco más allá hacia esos temas. Y ahí se produce un círculo virtuoso entre las estrategias de afrontamiento, las expectativas de autoeficacia y los hábitos de autocuidado. Las estrategias de familia, empatía y apoyo mutuo, confianza en el proceso. La palabra proceso en las familias es súper importante e insistirlo. Esto es un proceso, no es de un día para otro. No es las cosas que solucionamos, hay un problema, lo solucionamos y listo, ¿ya? Eh, comunicación abierta, rutinas flexibles, también es importante. Yo tenía unos pacientes muy bonitos lo que hicieron en familia porque uno de ellos cuando estaba, en vez de estar pensando voy a estar mal y voy a echar a perder este paseo familiar, la persona aprendió en la familia que la persona levantaba la mano y decía, hoy día me siento bien. Y toda la familia ya casi tenía la maleta lista y salían de paseo, ¿ya? Esa es flexibilidad. Entonces, un apoyo profesional también a la familia es adecuado. Se ha visto también en estudios, lo que le coloco en el recuadro abajo, la inclusión de la familia se relaciona con bienestar emocional, mayor dominio de la asistencia o apoyo, disminución de la actitud crítica de la familia. Eso es importante. Mayor interacción con la enfermedad. Eso es un metaanálisis que se hizo. Y en psicoterapia, el objetivo es lograr el bienestar mediante comportamiento adaptativo que permita afrontar la enfermedad. En psicoterapia buscamos ampliar la información del contexto de vida de las personas, las redes de apoyo, las relaciones, comprender su comportamiento. La psicología es la ciencia que estudia el comportamiento humano. Entonces, la idea es comprenderlo, cómo estoy funcionando y, rasgos de mi personalidad también. Qué conflictos, qué ambivalencia, qué dificultades tengo, las habilidades para la adaptación y las relaciones interpersonales. Las estrategias terapéuticas en reumatología se ha visto que la más usada o la más estudiada ha sido la terapia cognitivo-conductual y las estrategias de mindfulness también, basadas en la reducción del estrés, que es un tipo específico de esa técnica. ¿Ya? Ahí al lado coloco dos ejemplos de tratamientos que existen protocolarizados que uno trabaja con los pacientes. Y abajo les coloco otras más que también han mostrado eh, que podrían ser útiles, que es la aceptación y compromiso, el biofeedback, técnicas operantes, hipnosis, relajación. La terapia cognitivo-conductual, que es básicamente lo que yo me dedico, trabaja a nivel del procesamiento de la información. Cómo yo proceso mis datos, mirando el cerebro como un computador, ¿ya? Donde es súper importante cómo lo codifico. Y en ese nivel funciona. Y ayuda a los pacientes entonces a afrontar su condición, favoreciendo la adherencia, la autogestión de sus síntomas, ese sentido de autoeficacia que les hablaba recién, promueve el desarrollo de habilidades y estrategias para el manejo del dolor, estrés y emociones asociadas. Se ha visto que un trabajo cognitivo-conductual eh, podría ayudar en la percepción del dolor, en el manejo del dolor. Y ahí les voy a explicar un poquito después cómo. Favorece la reestructuración cognitiva. Ese es el objetivo de la terapia cognitivo-conductual, con fines adaptativos, que la persona logre redefinir o entender de una manera distinta esa enfermedad. Ujú. El apoyo social es muy importante, sobre todo la comprensión de la enfermedad, el estigma, eh,
social, y esto hay que educar ahí a la población, sobre todo los casos de fibromialgia, que hay harto estigma, no solamente en las personas común y corrientes, sino que también en personas del área de la salud que no son del área nuestra. Em, Desconocimiento de la participación de variables psicológicas también puede haber, ¿cierto? Claro, la psicología es para las personas que tienen problemas, no es para mí. Acá la persona nos invita a participar en psicología, nos incluye la psicología en este tratamiento porque la persona tenga un problema o cuando la persona ya está mal. La inclusión es desde un principio y es porque mientras mejor psicológicamente esté la persona, más podemos ocupar esa cabeza para poder ir programándola para un mejor afrontamiento de la enfermedad. Frustración en la red de apoyo, en el ámbito laboral y familiar, que es lo más afectado, y el ausentismo escolar y la dificultad interpersonal en el área infanto-juvenil, con las artritis también que se dan que pueden aparecer a esa edad. El equipo de salud, esto es re importante. Miren un estudio que se hizo, que es una revisión de muchos años de estudios que veían la relación entre la relación médico-paciente en patologías reumáticas. Dice que el paciente que percibe una alianza terapéutica positiva con su tratante y que participa activamente en su tratamiento, miren, tiene menor actividad de la enfermedad, mayor salud global, mayor satisfacción con el tratamiento, menos efectos secundarios y creencias positivas sobre el manejo de la enfermedad, salud actual y futura. ¿Ya? Entonces es importante ahí que eso no es menor. Conclusiones. eh, la enfermedad puede generar malestar psicológico y dificultad para adaptarse. La aceptación va a favorecer el compromiso que uno tenga con el tratamiento, confiar, confiar en nuestra capacidad de adaptación. Nuestra cabeza está hecha para eso. Nuestra capacidad cognitiva logra la adaptación, aún en situaciones muy adversas. Y lo hace en el momento en que está presentando eso. Entonces, confiar en que que disponemos de esa posibilidad de adaptarnos y utilizar los recursos que ya conocemos que tenemos. La familia es el pilar fundamental para el bienestar del paciente. El vínculo terapéutico con el equipo comprometido favorece la adherencia. Estrategias psicológicas de afrontamiento, que es lo que vimos, contribuyen a una mejor evolución de la enfermedad y lograr nuevas formas de autorrepresentarse, incorporar esta enfermedad a la identidad. Yo no soy una persona enferma reumática, no soy una persona con una enfermedad con dolor crónico, no soy una persona dolorida, enferma. Soy yo, Claudia Badilla, ¿cierto? Psicóloga, qué sé yo, con mi familia y las cosas que hago, y que tengo esta condición. ¿Ya? Y eso es súper importante, incorporarlo de esa manera a la identidad y redefinir todo lo que tenía mi identidad antes que conociera esta otra em, parte de mí. Eso. No sé cómo voy con el tiempo. Perfecto. Ah, no sé. Eso es todo. Les había hecho una actividad, pero la podemos hacer más ratito. ¿Ya? Bueno, muchas gracias a la psicóloga Claudia Badilla por su excelente presentación. Recordar a todos los pacientes asistentes y nuestra audiencia online, que las preguntas son al último, ¿no es cierto? Luego del taller. Ahora, continuando con la jornada, viene a continuación kinesiólogo don Diego Morales Delgado. Él, además de kinesiólogo, es gerontólogo, director del Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital Clínico Universidad de Antofagasta. Posee una maestría en reumatología y dolor crónico de la Universidad de Buenos Aires, diplomado en medicina integrativa y manejo del dolor crónico de la Universidad de Chile y nos presenta terapias kinésicas actuales para el manejo del dolor. Yes. Voy a subir esto un poco y es un poco alto. Ya. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha muy fuerte?
¿Bien? Ya. Bueno, ya me presentaron. Hoy día me invitaron, bueno, agradecer la invitación, ¿cierto? A Reumanor y a la Sociedad Chilena de Reumatología. Em, Me pusieron el desafío de hablar acerca de las terapias kinésicas. Yo de profesión base, por así soy kinesiólogo. Entonces vengo a romper un poquito los mitos de la kinesiología, ¿ya? Em, y explicar algunas técnicas que son más bien modernas acá en Chile, no en el mundo, pero acá en Chile son más bien modernas y pueden ayudarnos un poco a aliviar el dolor, ¿bien? Quisiera empezar la presentación. No nos vamos a preguntar cada uno, pero pueden ustedes hacerse la pregunta y responderse a sí mismos, ¿qué es el dolor para ustedes? ¿Ya? ¿Es solo una sensación física o también afecta las emociones, su día a día y su bienestar? Eh, Llevo por lo menos 5 o 6 años trabajando con personas con dolor, eh, y y formando a profesionales también en el área del dolor. Y cuando preguntamos qué es el dolor, nunca hay una definición parecida de, de un profesor, de un estudiante, de un paciente. Son todas definiciones distintas, ¿verdad? Y es por eso que no me gustaría a mí como arraigarme a las definiciones actualmente de que los profesionales de la salud conocemos, ¿ya? Porque son experiencias súper individuales, ¿verdad? Y sobre todo la palabra que me gusta son intransferibles, es decir, el dolor para mí es distinto al dolor de A, de B, de C, ¿cierto? Entonces, y el dolor, la definición va a ir cambiando. De ser un paciente que yo recibo en un mes, le puedo preguntar cuál es su definición de dolor y meses después quizá la definición sea otra, ¿ya? Y eso está re bien, está súper bien. Entonces, lo invito a hacerse esta pregunta, saber qué es el dolor, lo invito a anotar en un cuadernito qué es el dolor para ustedes, ¿verdad? Eh, Independiente de la terapia que usted tenga, a siguiente consulta con su reumatólogo, su médico internista, ¿cierto? Volver a dar la definición y les recontra seguro que esta definición va a cambiar, ¿bien? Eh, Sí me gustaría detenerme en este punto para conocer unos conceptos más bien técnicos y tratar de explicarlos para que lo podamos entender todos. Y es de donde nacen los objetivos terapéuticos que los kinesiólogos y la mayoría de los profesionales de la salud se imponen para tratar a pacientes con dolor persistente, ¿verdad? Entonces nosotros trabajamos los tipos de dolor, por así decirlo. Tenemos el dolor nociceptivo, una palabra que a lo mejor algunos conocen, otros no, pero de cierta forma, en palabras simples, lo que explica es cuando el dolor viene asociado quizás a un receptor o a un tejido, ¿ya? Es decir, cuando hay una lesión, ¿cierto? Esto puede provocar dolor o no, y ese es un dolor nociceptivo. Por ejemplo, una tendinopatía de la rodilla, ¿cierto? Una tendinopatía del manguito rotador, como muchos lo conocen. Hay una lesión, ¿cierto? Un tendón lesionado que eso puede provocar dolor. Sin embargo, también existen otros tipos de dolor que no necesariamente están asociados a un daño tisular. Y ojo acá, y acá me quiero detener. ¿Qué significa esto? Que no porque yo tenga una resonancia magnética, una ecografía, una radiografía con daños estructurales, significa o se va a traducir o va a estar relacionado con que yo voy a tener dolor también. ¿Ya? Hoy día en la clínica pasa mucho, que yo también le explico a mis estudiantes, pasa mucho que llegan pacientes con el manguito rotador roto completamente, ¿cierto? Y sin dolor. O viceversa, pacientes con mucho dolor de hombro y a una resonancia magnética, a una ecografía, las estructuras están indemnes, ¿bien? Entonces acá pasamos al otro tipo, o los otros tipos de dolor, que pueden ser un dolor más asociado a la parte neuropática, que tiene que ver con la parte nerviosa, o también dolores que estén asociados netamente a algo más nociplástico, ¿bien? ¿Qué quiero decir con esto? Y qué quiero que ustedes se queden con esto, que el dolor no siempre está arraigado, está asociado a un daño tisular. Ojo con eso, ¿ya? De repente pasan los pacientes que llegan a la consulta y te colocan el examen imagenológico en el escritorio, ¿verdad? Antes de contar cualquier historia. Entonces ahí los colegas médicos me pueden ayudar, ¿cierto? Diciendo que a lo mejor esto es más bien un porcentaje minúsculo del diagnóstico que nosotros como en la salud podamos dar y para definir algunos tratamientos, ¿ya? Entonces, para comprender el dolor, hay estos mapeos gigantes que los vamos a pasar porque en la idea no es entenderlo de esta forma. Y por eso dice la introducción de que el dolor va a ser para cada persona distinta y puede ser explicada de muchas maneras. Sin embargo, a nosotros en la universidad nos enseñan el dolor así, ¿ya? Son conceptos completamente no difíciles, pero que toca unirlos de cierta forma para poder entender un concepto que yo lo voy a entender distinto como lo entiende mi colega, como lo entiende mi estudiante o como lo entiende mi paciente, pero a grandes rasgos tiene influencia en lo que es
la lesión de tejido, ¿cierto? Algunos factores, factores ambientales, factores familiares, factores psicológicos, como explicaba la colega recién, factores biomecánicos, pero sobre todo hay algo que me gusta mucho, que el dolor tiene que, independiente de todo lo que nosotros nos enseñan en la ciencia, tiene que ver mucho con lo que son las creencias del paciente, ¿ya? Las expectativas del paciente y las experiencias del paciente, ¿ya? Y todo esto va unido, ¿bien? Va súper unido porque la creencia viene de cuando nosotros somos pequeños. Entonces, de que nosotros somos pequeños se nos empiezan a irregar ciertas creencias, ¿verdad? Tenemos ciertas experiencias familiares con amigos. ¿Cuántos de ustedes dicen, no, yo voy a tomar esto porque mi vecina toma esto y lo hizo súper bien para el dolor, ¿cierto? Entonces, empezamos a arraigarnos creencias. Tenemos otros tipos de experiencias también en lo largo de nuestro tratamiento, y también tenemos expectativas, po, ¿ya? Y acá hay uno a sacar la cara por los kinesiólogos. ¿Quién está aburrido de ir al kinesiólogo? Yo creo que la mayoría de ustedes, ¿cierto? Y está bien, porque hay algunos colegas que de cierta forma nos ven a nosotros como los entes de movimiento, ¿ya? Y no siempre como otro factor de tratamiento, ¿ya? Si bien es cierto, la kinesiología significa eso, ¿cierto? Ciencia del movimiento. Nuestro rol fundamental en el tratamiento es darle movimiento al paciente. También tenemos otros roles que son las técnicas más avanzadas que les vengo a exponer hoy día. También podemos hablar del dualismo cuerpo-mente, ¿verdad? Que esto tiene que ver mucho con otros tipos de dolor, que no significa que cuando no encuentro un daño estructural, significa que hay psiquiatras que, yo trabajo con psiquiatras que hablan acerca de un dolor psicógeno, ¿ya? Y de repente al decirle a un paciente que tiene un dolor psicógeno, ¿verdad? Es prácticamente decirle que su dolor no es real, sin embargo, es algo más bien de la cabeza, ¿ya? Entonces, no está así, o sea, no porque, insisto, no como hay un daño estructural significa que el dolor no va a existir o el paciente está catastrofizando, como dice recién la colega, ¿verdad? Entonces, es importante conocer el dualismo cuerpo-mente, que cuando se descarta una causa física, no quiere decir que no exista dolor, sino que hay que buscar otra causa, ¿ya? Entonces, el dolor siempre va a ser real, ¿ya? Y ahí es nuestro objetivo como agentes que trabajan en la parte del dolor persistente, que es buscar sí o sí otra causa de dolor, ¿ya? Bueno, un dato curioso de esta película, no tiene nada que ver con lo que estoy exponiendo, pero me pareció curioso, ¿ya? Un dolor real, no tiene nada que ver con lo que estamos poniendo, insisto. Pero vean la película, pues súper buena, porque yo la vi antes de ayer. Bueno, la alianza terapéutica, bien, es importante, ya sea en aspecto kinésico, en el aspecto médico, en el aspecto nutricional, psicológico. Creo que la mayoría de los tratamientos en personas con dolor persistente tienden a frustrar justamente porque no le damos énfasis a la alianza terapéutica, ¿ya? Que esto es sumamente importante. Yo de repente puedo referir a un paciente a un profesional que por muy bueno que sea, por mucho máster que sea, mucha especialidad que tenga, si ese profesional no es capaz de conectar con el paciente, el tratamiento va a frustrar, ¿ya? Y eso es muy importante considerar la alianza terapeuta, es decir, cómo definimos esta alianza, ¿cierto? Los lazos positivos entre un paciente y el terapeuta, eso es sumamente importante. Tiene que sentirse confianza, tiene que haber respeto claramente, tiene que haber un agrado al conversar, a poder explicar lo que me está pasando, a poder entender lo que me está pasando. La comprensión, sobre todo la educación con un lenguaje claro. Ya y acá aparecen un poco los conceptos de neurociencia, ¿cierto? De la mayéutica, que es cuando nosotros como profesionales queremos de cierta forma ir contra la creencia del paciente, ¿ya? Y eso es un error, ¿ya? Nosotros no deberíamos ir como con la creencia para usted, ¿verdad? Si usted tiene arraigado en su cabeza que a lo mejor, no quiero ofender a nadie, pero la agüita clarita a lo mejor me ayuda para relajarme. Si el agüita clarita usted la hace bien, yo lo único que me va a preocupar es que no sea hipertenso, quizás, ¿cierto? Porque tiene alcohol, pero si le sigue haciendo bien, o sea, tratar de no decir, no, no le hace bien, porque de cierta forma eso ya va en contra de una creencia. Sin embargo, existen conceptos como la mayéutica, ¿cierto? Es que tratar de imponer cuestionamientos, pero que vayan desde el propio paciente, más no desde el profesional hacia el paciente, ¿ya? Porque ahí ya estamos rompiendo un lazo de alianza terapéutica como tal. Planificación en conjunto, eso es sumamente importante. Cualquier kinesiólogo profesional de la salud que usted vaya, tiene que planificar en conjunto, ¿ya? ¿Cuánto de usted ha ido al terapeuta, a la psicóloga, al nutricionista y le ha dicho, estos van a ser nuestros objetivos, lo vamos a medir a tal plazo y tu alta va a ser
considerando estos conceptos. ¿Ya? Eso es una aplicación en conjunto, que de repente uno llega al profesional, ¿cierto? Le hace lo que el profesional sabe hacer, porque el profesional estudió para eso, pero no existe esa comunicación propiamente tal de qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y cuáles son las metas que debo lograr. Lo otro es la comunicación constante. Eso es sumamente importante, que pueda tener acceso al profesional constantemente. Y por último, conocer las expectativas. Yo trato al menos a los pacientes que llegan a mi consulta siempre preguntarle cuáles son sus expectativas para conmigo. ¿Ya? Es decir, ¿en qué crees que yo te puedo ayudar? Bien, porque a lo mejor hay cosas que yo en verdad no le puedo ayudar, pero es sumamente importante preguntarle al inicio, ¿qué crees que yo te puedo ayudar? ¿Cuáles son tus expectativas conmigo? Bueno, y acá un famosillo del dolor que es Molley dice, los pacientes pueden experimentar una reducción asombrosa del dolor simplemente comprendiendo cómo funciona realmente el dolor y cómo pueden transformar su cuerpo y su mente, ¿ya? Por lo tanto, es sumamente importante, y vuelvo a insistir, la educación al paciente. En mis terapias kinésicas, bueno, yo estoy en contra un poco de esa parte del sistema que nosotros nos imponen, por ejemplo, FONASA a atender 10 sesiones, ¿ya? Entonces tenemos que ir de 10 en 10, 10, 20, 30, 40, 50. Eh, pero me ocupo gran tiempo de esa terapia, por lo menos las primeras 3, 4 sesiones, en educar, ¿ya? Educar, planificar, para después recién intervenir, ¿bien? Eso es sumamente importante. Entonces vamos a seguir el camino correcto. Esto no está en ningún lado escrito, honestamente, lo que yo hago en la práctica. Puede que a lo mejor en la próxima charla de otro año vuelva a cambiar este camino, pero es lo que vengo haciendo comúnmente hoy día, que es aliviar el dolor, principal. O sea, la mayoría de ustedes llega a la consulta porque algo duele, algo molesta, ¿cierto? O algo me está afectando a mi calidad de vida. Buscar herramientas necesarias, ¿cierto? Optimizar hábitos y estilo de vida y concientizar la calidad de vida. Y acá aparecen algunas técnicas avanzadas de la kinesiología, y antes de explicar cada una de estas, quiero decirle y de frentón que esto es parche curita, ¿ya? Esto no es la terapia que necesita 100% el paciente, es un coayudante a la funcionalidad, al movimiento, a la terapia que usted tenga con la psicóloga, con su médico, con los medicamentos, etcétera. Esto es un coayudante y usualmente sirve para manejar el dolor. El primero que les quiero mostrar es la neuromodulación percutánea intratisular ecográfica, ¿ya? Lo que les quiero mostrar acá es una área de la kinesiología que se llama fisioterapia invasiva, ¿bien? Es una terapia que nace en España. En España llevan como 20 años trabajando con esto, acá en Chile recién poquito, por lo menos 5 o 6 años. Y es una técnica donde trabaja, ¿cómo se los puedo explicar? El ¿Dónde sana se sana bolito de rana. ¿Sí? que no la Eso es, ¿ya? Ahí está cuando de repente se caía y la mamá le sobaba el bracito, ¿cierto? Y el dolor desaparecía. Y es justamente eso, porque activamos otros tipos de fibra, ¿ya? Que avanzan más rápido que la fibra de dolor, por lo tanto podemos modular la sensación de dolor que nos llega, ¿ya? Y eso es, fin, ¿bien? ¿Ayuda para qué? Ayuda para que cuando, no sé, por el kinesiólogo que trabaja en el gimnasio, que quiere darle movimiento a usted, que quiere que usted mueva la rodilla, que cargue peso, ¿cierto? Quiera realizar ese tipo de terapia, pero no puede porque tiene mucho dolor en la rodilla, modulamos, ¿ya? Usualmente a los pacientes los modulamos cada 7, cada 10 días. En la rodilla, por ejemplo, modulamos nervio geniculado. Entonces, esos son la técnica de neuromodulación que ayuda para qué, para que el colega pueda trabajar mejor la parte terapéutica. Esto claramente, como el sana, sana, bolito, rana, tiene un efecto y se va. Ya, por eso es un coayudante a la terapia. Bien. ¿En qué consiste? Rápidamente, se introducen 2 agujas de acupuntura, porque son más finitas y no provocan dolor, eh, percutánea, intratisular y siempre ecoguiada, ¿ya? Porque la idea es buscar la zona sensible de dolor, por así decirlo. Y bueno, a pesar de que se usa acupuntura, no se hace acupuntura. Y se estimulan a través de algunos electrodos y se mandan corriente analgésica. Me imagino que a la mayoría de ustedes ha ido al kinesiólogo, le colocan como unos parches como, en la piel como para el manejo del dolor. Ya, esa misma corriente, pero esta va conectada directamente a través de una aguja al tejido que nosotros queremos desensibilizar. ¿Ya? Esa es la neuromodulación percutánea. Después tenemos por otro lado la punción seca intratisular ecográfica. Ya yo y lo siempre invito, si algún colega le quiere puncionarla con una aguja, ojalá que siempre sea ecoguiado, ¿ya? Y la punción seca también sirve para liberar puntos, bueno, voy a llamar puntos gatillos porque la mayoría de ustedes los puede conocer como puntos gatillo, pero son puntos dolorosos de cierta forma, y es porque dentro del músculo, la unidad principal chiquitita del sarcómero, se acortan y eso se vuelve hipersensible, esos puntos, que justamente cuando usted va, no sé, al médico, al kinesiólogo, les palpa algunos puntos que son dolorosos, ¿cierto? Una tortícolis, por ejemplo. Entonces, lo que nosotros ahí buscamos esos puntos a nivel también ecográficamente,
y estimulamos con la misma aguja de acupuntura y rompemos un poquito de fibra para aumentar el flujo, para desensibilizar la zona, eso también se llama punción seca, ¿ya? Y ojalá siempre tiene que ser ecoguiada. Y por último, creo que les traigo la electrólisis percutánea institucional ecográfica, muy parecido a la neuromodulación. Esto se utiliza más bien a nivel deportivo, de ahí nace, ya, pero hoy día hay colegas que trabajan en dolor que lo están trabajando mucho. Yo en lo personal lo trabajo solamente para conocer y para ayudar al colega que hace la terapia física a que conozca su línea de tiempo en el tratamiento. De repente la mayoría de los pacientes llegan con un dolor o con una lesión, ¿cierto? Y nadie sabe cuándo empezó la inflamación, nadie cuándo empezó, sabe cuándo empezó la lesión del tendón, ¿cierto? No lo sabemos, ¿ya? A lo mejor sabemos de cierta forma cuándo comenzó la sintomatología, eso podríamos saber, ¿ya? Y para la parte kinésica es sumamente importante conocer el inicio porque de eso va a depender el tratamiento. Yo siempre le explico a los pacientes, cuando yo me corto el dedo con un cuchillo, ¿cierto? Y dejo el dedo parado, se me va a cicatrizar si dejo el dedo parado. Y cuando yo lo quiera doblar, me va a doler, ¿verdad? Y viceversa, si yo me corto y dejo el dedo doblado y cuando lo quiera estirar, también me va a doler, ¿ya? Eh, entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Qué hace la electrólisis percutánea? También a nivel ecográfico, busca, usualmente se trabaja a nivel de tendón, busca lesionar un poquito, provocar mayor inflamación para marcar un inicio. Yo sé que de que se dice la electrólisis percutánea, desde ese punto comienza el proceso inflamatorio. Por lo tanto, ese paciente cuando vaya al kinesiólogo, el kinesiólogo sabe, ah, te hiciste una electrólisis percutánea el lunes, tienes hasta el próximo lunes un proceso inflamatorio, por lo tanto el tratamiento kinésico va a ser un tratamiento más bien agudo, ¿ya? Para después continuar con los otros procesos de regeneración y reparación y ahí el tratamiento va a ser más objetivo porque estamos sabiendo lo que está pasando a nivel de tejido, ¿ya? Esta electrólisis percutánea también se debe hacer a nivel, o se debe hacer ecoguiado, ¿ya? Porque estamos percutiendo a través de una aguja, se utiliza la misma aguja de acupuntura. La terapia manual sumamente importante, creo que importa la alianza terapéutica, tener contacto físico con el paciente, sobre todo nosotros los kinesiólogos que somos súper invasivos al trabajar, ¿cierto? Entonces el tener contacto, la terapia manual como tal, cuando uno hace curso de terapia manual, te enseñan técnicas, pero más que la técnica es la intención de estar en contacto con el paciente, ¿ya? El mover articulación, en buscar zonas, distracciones, lugares que al paciente a lo mejor la articulación ya no le moleste, ya no esté tan rígida. Entonces la terapia manual tiene muchos, muchos beneficios y ahí hay una kinesióloga justamente haciendo un tipo de terapia manual, ¿ya? Bueno, en las barreras, lo que les quiero comentar que la calidad de vida, ¿cierto? Siempre muestro esta imagen. La idea es que ustedes no se basen en este tipo de modelo, porque la calidad de vida no solamente depende del dolor, ¿cierto? Sino que la calidad de vida depende de mucho. Esto es una mesa de colonato, como la mesa de los vikingos, y tiene muchas patitas. Entonces, la calidad de vida depende de la funcionalidad, del ocio, ¿cierto? Del esparcimiento, del bienestar, de la calidad de sueño, de muchas otras cosas. Eh, buscar las herramientas necesarias, como dije anteriormente, ¿cierto? Todo de la calidad de vida depende de la alimentación, del bienestar, de calidad de sueño y de la funcionalidad, ¿cierto? Hay un círculo vicioso donde acá aparece la famosa kinesofobia. ¿Por qué? Porque los pacientes dicen, porque me duele el hombro no lo voy a mover, ¿verdad? Porque si lo muevo me duele. Entonces ahí llegan pacientes, aparte de con una lesión, aparte de, no sé, con una ansiedad o una depresión, llegan con una kinesofobia, que no tienen miedo a moverse. Entonces, claro, llegan al kinesiólogo y el kinesiólogo quiere que se mueva. ¿Ya? Entonces ahí tenemos que romper un poquito ese círculo vicioso. Y por último, y no menos importante, pero sí lo quise dejar para el último porque la idea es que soy kinesiólogo y tengo que deberme al ejercicio físico, ¿verdad? Es esto. El ejercicio físico sirve, obviamente que sí, es cierto. Todas las publicaciones y todos los profesionales de la salud sabemos, incluso los pacientes que han probado el ejercicio físico han encontrado quizás beneficios para el manejo del dolor. Lo importante, las claves son cuándo, cómo, dónde y por qué. Eso es importante, ¿cierto? Porque no vamos a llegar a un paciente que le duele mucho el hombro a hacer repeticiones con una banda elástica, con mancuerna, ¿verdad? Yo creo que eso es un concepto erróneo de la kinesiología más que bien integral. Ya la kinesiología que está un poco más especializada en el manejo del dolor crónico, sabemos que el ejercicio debe ser dosificado y debe ir siempre en una línea funcional. Nosotros a nuestros pacientes en la clínica y en el hospital no le damos una pauta de ejercicios como tal, bien, sino que tratamos de trabajar con la funcionalidad. Le decimos cuál de esas tres actividades que usted hacía antes, hoy día no puede realizar
producto de su molestia, ¿ya? O qué actividad le gustaría volver a hacer que a lo mejor hacía desde que usted se lesionó o de que usted le encontró en su enfermedad. Eso es una línea basal de funcionalidad y en base a eso nosotros tenemos que hacer tratamiento. A mí me interesa que la persona se mueva, no que haga repeticiones. Me interesa que la persona haga, aprenda y pueda agacharse, abrocharse el zapato sin dolor, más no que hagas 10 sentadillas en 3 series, ¿sí? No sé si me logro explicar, ¿ya? Entonces, el tratamiento del ejercicio físico tiene que ver más como en la repetición, porque eso se lo dejamos a los gimnastas, ¿cierto? Se lo dejamos a las personas que van al gimnasio, pero las personas que tenemos dolor, que tenemos alguna patología, lo que tenemos que intencionar más que el ejercicio es el movimiento, que tiene que moverse. ¿Cómo? Como usted quiera, con lo que a usted le guste, pero tiene que moverse. Tengo pacientes que les gusta ir a hidroterapia, ¿cierto? Los sábados en la casa de adulto mayor. Vaya a moverse en hidroterapia. Entonces, justamente eso es muy importante, pero tenemos que movernos. Todo lo que dije está en resumen en esta lámina, ¿ya? Pero más que nada eso, intencionar la actividad física, intencionar el ejercicio, más no dosificarlo y hacerlo tan protocolizado. Bien, eso es importante. Y por último, el optimizar los hábitos y estilo de vida, ¿cierto? Como dijo la colega recién, trabajar, ¿cierto? El estrés, sumamente importante. Acá le puede ayudar justamente una psicóloga especialista en dolor persistente, en terapia cognitivo-conductual, ¿cierto? Vivir una vida lo más antiinflamatoria posible. Yo siempre digo esa frase, lo más antiinflamatoria posible tiene que ver mucho que ver con cómo nos puede ayudar los nutricionistas, ¿cierto? Y cómo, bueno, nosotros acá que vivimos en Antofagasta, ya estar en Antofagasta tenemos un concepto de inflamación grande, o sea, estamos intoxicados por minerales pesados, ¿cierto? Entonces ya estamos muy inflamados, por así decirlo. La forma en que respiramos también ya nos hace hacer, todos respiramos súper cortito. ¿Ya? Yo creo que ahora se van a dar cuenta y todos tenemos una respiración súper cortita. Eso ya nos hace también ser muy inflamatorios. ¿Ya? Entonces, vivir una vida lo más antiinflamatoria posible, cuidar nuestro hábito de sueño, tener vías de escape sana, encontrar siempre a nuestra persona vitamina y la música en nuestra vida es sumamente importante. ¿Ya? Ojalá que cuando haya terapia le coloque música al colega. Una música que le guste. Sí. Yo coloco Arjona, Alejandro Sanz y Miguel Bosé. Y por último, con esto termino, es concientizar. ¿Cómo concientizamos? Le dejo esta fórmula, ¿cierto? Que es una fórmula para encontrar nuestra mejor versión, que es el conocimiento. Es importante que usted conozca lo que le pasa, que se lo expliquen. Un proyecto de vida, debemos tener un proyecto de vida todos. Más la voluntad, sumamente importante, y eso multiplicarlo por pasión. Eso. Ahí están mis redes. ¿Por qué coloco mis redes? Porque subo estas cositas que quizás a los pacientes les interesen, ¿ya? Igual subo otras, cualquier estupidez, pero usualmente está más enfocado en esto, ¿ya? Y la charla, como tuve 20 minutos, creo que me pasé, como 3. Esta charla más extensiva está ahí en el código QR por si alguien la quiere ver. Esa dura 3 horas. Ya. Eso, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Aló? Muchas gracias, Diego. Excelente tu presentación, súper entretenida. Pasamos entonces ahora a presentarles a la terapeuta ocupacional Sofía Galleguillos. Ella es terapeuta ocupacional en salud física del adulto y para pacientes pediátricos también, diplomada en neuropsicología y neuropsiquiatría del adulto, prescripción de órtesis y ayudas técnicas y tiene un diplomado en hipoterapia. Adelante, Sofía. Gracias. Gracias. ¿Se escucha bien? Bueno, muchas gracias por la presentación y agradecer también por la invitación. Bueno, como ya dijeron, mi nombre es Sofía Galleguillos y trabajo en la unidad de terapia ocupacional del Hospital de Coquimbo. La idea de esta presentación es que puedan conocer qué hace un terapeuta ocupacional en los usuarios con diagnósticos reumatológicos. Eh, Vamos a hacer una pasada de contextualización del hospital, mostrar un poquito de estadística de nuestra unidad y después nos vamos a entrar en el rol del TO, la evaluación, las técnicas de tratamiento, las órtesis más utilizadas y recomendaciones aplicables. Bueno, les quiero mostrar la realidad del hospital también, que es un hospital público que abarca Coquimbo y Andacollo. Tiene una población usuaria de atención abierta de 448.000 personas y atención cerrada de 627.000. Tiene 365 camas de hospitalización
y más de 2.400 funcionarios, es de alta complejidad. Tiene diferentes especialidades: medicina, cirugía, pediatría, neurología, traumatología, reumatología, entre otras. Nosotros estamos inmersos en el servicio de medicina física y rehabilitación, donde está la unidad de kinesiología, fonoaudiología y terapia ocupacional. En nuestra unidad somos 11 terapeutas ocupacionales, 3 en policlínico y 8 en hospitalizado. Hoy les voy a contar un poquito más lo que hacemos en el policlínico. Eh, y tenemos un TENS y un técnico en diseño y confección de prendas, que igual nos ayuda bastante con el tema de las costuras. Bueno, acá la gran pregunta es: ¿qué hace el terapeuta ocupacional en rehabilitación en usuarios con diagnósticos reumatológicos? Acá hay varios diagramas, si bien bien globales, eh, pero es un poco, hacemos varias cosas y bien distintas. Un poco hacemos ejercicio, ¿cierto? De las manos, hacemos consejería, adaptación de rutina, activación de las redes y también confección de órtesis. Y bueno, espero que a través de esta presentación les pueda quedar bien claro qué es lo que hacemos. En relación a la estadística de la unidad, este diagrama en el fondo evidencia el promedio de atenciones mensuales que se realizan en terapia ocupacional, donde como comentaba anteriormente, no solo vemos pacientes reumatológicos, vemos también pacientes traumatológicos, neurológicos y en relación a los reumatológicos, en general, en sesiones de rehabilitación de ingresos y sesiones de rehabilitación es aproximadamente 10%, que es un porcentaje bajito. Pero no menos importante, porque estos pacientes vienen con diferentes dificultades que tenemos que centrarnos y abarcarlas caso a caso. Bueno, estuve revisando las diferentes revisiones que existían en el sistema, en el fondo. No hay tanta información actualizada, pero sí está esta revisión sistemática donde el objetivo es evaluar la eficacia de la terapia ocupacional con pacientes con artritis reumatoide, donde se evidenció una muestra de 58 investigaciones, siendo 38 con buena evidencia. eh, Se analiza en el fondo que hay evidencia sobre el efecto positivo del tratamiento de terapia ocupacional para mejorar la funcionalidad de los pacientes con artritis reumatoide. Hay más evidencia en el uso de órtesis y cómo estas órtesis pueden aliviar el dolor, que lo vamos a revisar más adelante. Bueno, ¿cuál es el impacto funcional que tienen los usuarios con manos reumáticas, que en general es lo que más nos centramos nosotros? Bueno, hemos visto la presentación anterior y sabemos que son varios impactos, pero los que más en el fondo vemos nosotros cuando el paciente llega a nuestra consulta es el dolor, evidentemente, que llega a ser muy incapacitante, ¿ya? Si hay dolor, no muevo. Si hay mucho dolor, no muevo mis manos. Y eso tiene un impacto en la fuerza de las manos, en utilizar las manos en las prensiones, en los rangos de movimientos de estas que pueden estar disminuidos. La inflamación del tejido blando, el calor local que puede producir, la rigidez matutina y en muchas ocasiones la deformidad, produce un impacto en la funcionalidad de los pacientes. Y esto, eh, bueno, nuestras manos tienen un rol súper importante, obviamente, en nuestra rutina, en nuestras actividades. Si tenemos dolor en ellas, puede llegar a ser muy incapacitante y puede disminuir el paciente la participación en sus actividades de interés y sus roles significativos. Y también puede existir una situación de discapacidad. Bueno, nosotros, la terapia ocupacional, hay todo un proceso antes, ¿cierto? Acá hay un diagrama de artritis reumatoide donde está el diagnóstico del paciente, un proceso donde se le diagnostican, o sea, se le hace su diagnóstico en el fondo, hay un tratamiento. Nosotros llegamos aquí al final, pero no menos importante, como decían los colegas anteriores, llega al final a un espacio en donde comenzamos a vernos con el paciente 2 a 3 veces por semana, en donde concretamos, realizamos una relación terapéutica con el paciente y hacemos una evaluación en relación a sus intereses, a su necesidad, un plan de tratamiento y una alta, que es lo que voy a presentar a continuación. En la evaluación hay varios aspectos importantes. 4 puntos que podemos mencionar. El perfil ocupacional, donde obviamente analizamos los antecedentes del paciente, su historia. Conocemos al paciente, qué es lo que hace, qué le gusta hacer, qué se está viendo limitado con este diagnóstico. Conocer qué mano, en el fondo, dónde tiene más dolor.
cuáles son sus hábitos, sus rutinas, en qué le está impactando en sus roles principales este diagnóstico, cuál es su red de apoyo, cómo está el aspecto emocional. Y si es necesario, se puede hacer una evaluación cognitiva si uno evidencia alguna una alteración de ese tipo. También evaluamos el tema funcional, las actividades de la vida diaria básicas, que son las actividades que son, uno hace, por ejemplo, vestirse, comer, lo hacemos con una pauta específica, al igual que las actividades de la vida diaria instrumentales, que son actividades que uno puede hacer fuera del hogar, ir a comprar, pagar las cuentas, entre otras cosas. Y también hacemos una evaluación que se llama el Quick Dutch, es cuando el paciente evalúa cuán difícil es para él hacer ciertas actividades. Y eso tiene un porcentaje de discapacidad. Entonces estas pautas en el fondo nos van ayudando mucho para el progreso y el proceso del paciente, para que el paciente también pueda evidenciar cómo podemos ir avanzando en el proceso de la terapia. También hacemos una evaluación sensitivo-motora para evaluar el dolor en sus diferentes partes, si bien nosotros nos vamos a enfocar más en extremidad superior, porque así lo hacemos en el fondo en nuestro hospital. También vamos a evaluar los pies en relación un poquito más a las órtesis que después me voy a tener ahí, pero evaluamos el rango de movimiento, cómo se está moviendo el paciente, su fuerza, cómo está realizando las presiones de sus manos. Y después evaluamos el tema de las órtesis y las ayudas técnicas, que esto llega a ser bastante importante para estos pacientes. Uno analiza según las actividades del paciente o las deformidades o no que pueda tener, el dolor, la inflamación, qué órtesis, y ahí le voy a explicar después con más detalle, es adecuada para ese paciente. También evaluamos los pies, más que nada por el tema de las órtesis, por las deformidades de hallux valgus. En el fondo, el tratamiento tiene tres enfoques. Pues el preventivo, el de recuperación y el compensatorio. Nosotros vemos los tres en el Policlínico de Terapia Ocupacional. Más que nada el enfoque de recuperación y compensatorio. Pero el preventivo en el fondo está enfocado a evitar, ¿cierto?, las deformidades y a evitar más dolor con el posicionamiento que podamos realizar a través de órtesis o ejercicio. Y el enfoque de recuperación va a depender de cada paciente en qué etapa se encuentra para indicarle el tipo de ejercicio que necesita. O educación. Y el enfoque compensatorio viene un poco más avanzado al paciente con mucho dolor, con una deformidad más establecida, en el fondo que también se le pueden dar ciertas estrategias, y eso va a depender de la situación del paciente. El plan de tratamiento se enfoca en varios aspectos. Uno muy importante es la educación. Uno viene a acompañar al paciente en este proceso y evaluar su situación específica para definir un plan en conjunto. Y eso va a depender de las actividades que realice, de los roles que son significativos para esa persona y cómo su situación en general. Una de las técnicas que utilizamos bastante para estos pacientes son las de protección articular y conservación de energía, que voy a explicar más adelante. Pero son bastante positivas y tienen que ver con adaptar la rutina más que nada en relación al dolor en el fondo. El entrenamiento de las actividades de la vida diaria y las actividades de la vida diaria básicas, de lo que comentaba el colega anteriormente. No quiero que el paciente haga un ejercicio de repetición específico, mover, etcétera, de un lado para otro un objeto, sino quiero que el paciente se pueda alimentar, pueda hacer sus actividades de interés, pueda tejer, pueda vestirse, cosas súper básicas que a veces están bastante alteradas. Se analiza también si es un paciente que es activo laboralmente, cómo podemos apoyar en ese proceso, qué modificaciones se pueden hacer. Y existen varias adaptaciones que uno puede ir conversando con el paciente para hacer una actividad menos demandante a nivel de carga de las articulaciones. En el policlínico en sí, hacemos terapia no farmacológica del dolor, más que nada con parafinoterapia, o con termoterapia en el fondo, con compresas calientes. Esto es como nosotros preparamos en el fondo el paciente previo a hacer sus ejercicios. Y la verdad es que los pacientes prefieren harto la parafinoterapia, les alivia bastante el dolor para preparar la musculatura. Hacemos estimulación sensitiva y también hacemos ejercicios específicos de presiones y de fortalecimiento. También hacemos ergoterapia. ¿Qué es esto en el fondo? Se analiza el interés del paciente, qué actividades le gusta realizar. Por ejemplo, me gusta pintar.
y en el fondo no puede tomar el pincel. ¿Cómo hacemos que el paciente lo pueda realizar? Podemos adaptar los mangos del pincel y diferentes cosas en relación a lo que al paciente le gusta. Y la confección de órtesis, que viene a disminuir el dolor y mejorar la funcionalidad. En el fondo, ¿qué hace la órtesis? Y vamos a ver fotografías para que le quede más claro. Es inmovilizar la articulación que duele, que molesta, y no alterar la funcionalidad. Entonces viene a ayudar bastante todo este proceso. Bueno, como les mencionaba antes, las técnicas de protección articular y conservación de energía son un grupo de técnicas dirigidas a reducir el dolor, la inflamación y las cargas de las articulaciones, al fin de conservar la integridad de las estructuras articulares y disminuir el riesgo de las deformidades. Son un grupo de técnicas dirigidas a disminuir el gasto energético y la fatiga en la realización de actividades. La verdad es que suena súper bonito, pero después en la práctica son bastantes, son como 20 técnicas, que ahí es el desafío de la consejería con el paciente. En el fondo nos sentamos a analizar las actividades que realiza ese paciente y cómo podemos adecuarlas eh, para que siga participando en ellas, en el fondo. Y me voy a detener en algunos puntos más importantes, eh, que es el primero que dice respetar el dolor. En el fondo, se sugiere que si ese dolor posterior de realizar una actividad X permanece después de 2 horas, tenemos que analizar cómo vamos a modificar esa actividad para que ese dolor no sea tan intenso o duradero en el tiempo. Hay varias opciones, pero eso es importante verlo con cada paciente. Identificar las tareas que producen dolor. Muchos pacientes viven con el dolor y están muy acostumbrados a él y no se dan cuenta que esto puede impactar mucho en el fondo en ellos a largo plazo. Entonces, ir identificando estas tareas para poder lograr en conjunto hacer modificaciones. Es importante, en general, el paciente reumatológico es un paciente que previo a ser diagnosticado, bueno, también como muchos de nosotros, hacemos muchas cosas y no nos damos cuenta que en el fondo no estamos valorando el descanso y el tiempo que necesita nuestro cuerpo también. Si estamos haciendo mucha actividad, el descanso sabemos que también es súper importante. Entonces, cuando ya nos vemos en una situación donde hay dolor, es importante analizar esas actividades que realizamos para ir planificándolas, dividirlas en tareas, cambiarlas de día, dividirlas de día. En el fondo, hay cosas que se pueden hacer, priorizar, pedir ayuda, que eso también es muy importante y es lo que decía anteriormente, el tema de las redes de apoyo. Eh, al ser humano le cuesta pedir ayuda. Ser autosuficiente es muy bien evaluado en el fondo, en la sociedad. Y cuando nos damos cuenta que hay actividades que no precisamente la tenemos que hacer nosotros y que no que podemos delegar a otra persona, nos damos cuenta que tenemos esa posibilidad de pedir ayuda y apoyarnos en los demás. Em, bueno, el punto de abajo es un poco relacionado a lo mismo. Ya sabemos los beneficios que tiene el reposo, eso está estudiado. Y es importante hacer consciente cómo estamos realizando la rutina. Y también incluir ayudas técnicas, que son muchas, por eso le puse muchas fotos. Las ayudas técnicas vienen a apoyar la realización de actividades para disminuir la carga en las articulaciones. Hay un montón. A veces cuando le mostramos esto a los pacientes, no les gusta mucho porque sienten que esto es como para un adulto mayor, alguien que tiene muchas dificultades, pero la verdad, si lo piensas desde el otro lado, que hay tal vez aparatos que te pueden ayudar a disminuir el dolor en hacer tus actividades, ¿por qué no tomarlo? Eh, y ahí se va evaluando paciente a paciente, la verdad. Eso es muy importante mencionarlo. Estos aparatos no los tenemos en el hospital. En el fondo se les educa al paciente y se les muestra que existen. Los que sí hacemos en el hospital son los engrosadores de mango, que son los que están a la derecha arriba. Pero hay opciones. Hay opciones para disminuir la carga y así el dolor y continuar haciendo las actividades que en el fondo le gusta a cada paciente. Bueno, las órtesis. Hay también un montón de órtesis. La órtesis es un dispositivo que realiza el terapeuta ocupacional con un material que se llama termoplástico. Es un material que uno moldea en el paciente.
A veces hay pacientes que llegan con férulas que se les sugirió que compraran, por ejemplo, en cualquier lugar, en el fondo. No le vamos a decir que no sirve, sirve, pero esta es una férula que está adaptada al cuerpo del paciente, está moldeada en él, entonces no tiene puntos de expresión, es mucho más cómoda. Además, hay un razonamiento clínico atrás de esta órtesis. En el fondo se hizo una órtesis específica para la necesidad que tiene ese paciente. Y como nosotros podemos cortar este material, moldearlos, podemos hacer modificaciones también a lo que el paciente necesite. Entonces, una de las órtesis bien comunes para estos pacientes son las palmetas de reposo. Que el enfoque, por un lado, es disminuir el dolor, porque inmovilizamos las articulaciones que tienen más molestia y las que más utilizan los pacientes, y por otro lado también alinear y prevenir deformidades. La palmeta de reposo es una órtesis que involucra la mano completa con muñeca, y la idea es que la mano esté alineada y reposando en el fondo en sus sistemas extensores y flexores, para que las articulaciones también estén en descanso. Otra órtesis que también harto nos piden los reumatólogos son la antirráfaga ulnar. El paciente tiene una desviación hacia ulnar, que es la que está acá abajo, y esta es una órtesis que no está hecha con termoplástico, que puede ser de neopreno o de cuerina. En el fondo es una tela suave, que al instalarla, si bien ayuda a la alineación, pero el objetivo mayor es disminuir las molestias del dolor. Otra órtesis que hacemos bastante es la estabilizadora de muñeca y pulgar. En el fondo, el paciente ingresa y le preguntamos, ¿es un paciente activo? ¿Qué es lo que más le duele? En general, lo que más utiliza en el fondo es la muñeca y el pulgar. El pulgar es uno de los dedos que mayor porcentaje de funcionalidad le da a la mano. Entonces le hacemos esta órtesis que moviliza la muñeca y la articulación trapecio metacarpiana del pulgar, y es una mano totalmente funcional, como ven en esa imagen. El paciente va a poder hacer todo igual, pero va a tener esas articulaciones inmovilizadas. La indicación de uso va a depender del paciente, pero en general las órtesis de abajo se utilizan en la actividad, en el día a día, y la palmeta de reposo en la noche. En general son las dos manos, entonces uno le indica que una noche ocupe una, otra noche ocupe otra, para que no tenga tanto impacto en su descanso. Y también puede instalársela si es que vive solo el paciente. También otro tipo de órtesis que nos llega bastante son las de dedo. Bueno, tenemos diferentes deformidades que nosotros observamos en nuestros pacientes cuando llegan al poli, que ustedes también obviamente ven bastante. Es un tema, el manejo ortésico es un tema más de fuerza, de aplicación de fuerzas en estas órtesis, que son como la que salen en la foto de la derecha abajo, la que son celeste. Ese es un material que, si bien no es termoplástico, es similar al termoplástico, pero es mucho más suave, es como una tela y es súper agradable para la piel. Se hacen diferentes presiones con el termoplástico, con la órtesis, para que se alinee la articulación. Como ven arriba, el dedo índice estaba en un cuello de cisne y después está totalmente posicionado para poder realizar la prensión en la última foto de abajo. Y esta paciente, además de tener esa deformidad en dedo índice, también tenía una risartrosis. Entonces se le hacen esas dos órtesis y así la paciente en el fondo puede hacer las prensiones de mejor manera. Y otro tipo de órtesis que realizamos bastante también son por los nódulos, y son órtesis más pequeñas, que son como un dedal, pero con la uña libre, que dependiendo del nódulo es si se hace más cortita la falange, solo una falange, o de ambas falanges. Esta órtesis le gusta bastante a los pacientes porque los nódulos llegan a ser muy invalidantes y muy dolorosos y bien grandes. Y cuando le hacemos este tipo de órtesis, los nódulos bajan un poquito y eso también, inmovilizarlos también disminuye el dolor. Bueno, esto es como específicamente lo que más vemos en pies, como nos centramos bastante en extremidad superior. Esto es lo que más vemos de pie. Las fases de la lux valgus llegan desde leve hasta muy grave. Y la órtesis que realizamos es la que ven a la derecha, en el fondo alinear el primer metatarsiano con la falange. También hacemos adaptaciones de esta órtesis. Por ejemplo, si el paciente llega con dedos montados, le hacemos una plataforma por debajo, por la planta del pie, y hacemos diferentes tensores en los dedos para que estos dedos se alineen.
esta es una órtesis que el paciente tiene que ocupar en reposo, ya no es para caminar. En general, estas órtesis tienen buen resultado en los pacientes. Lo que dice el paciente cuando llega a la siguiente sesión es, en el fondo, tengo menos dolor. Eh, Va a tener que ver también mucho si es que el hallux se puede alinear de manera pasiva, es decir, si yo muevo el hallux y lo logro alinear con el metatarsiano, puedo hacer una órtesis recta como la que ustedes ven. Pero si no logra alinear, se hace una órtesis en relación a la desviación del hallux valgus para prevenir más deformidad. Y esa órtesis se puede hacer con enojar en el fondo, es distinta. Pero ahí uno puede ir modificando dependiendo de la necesidad del paciente. En el policlínico, en general, lo que más órtesis nos llegan son las de dedo, las que les mostré anteriormente. Después viene la antirráfaga y después las demás, la palmeta de reposo, la risartrosis, la estabilizadora de muñeca eh, y de hallux valgus. Si bien las terapias complementarias no son parte de nuestra especialidad, sí las recomendamos a nuestros pacientes porque sabemos que dependiendo de lo que para el paciente es significativo, este tipo de terapia puede tener un gran impacto en ellos. Como los aceites esenciales, bueno, el enfoque dietético que hemos ya han mencionado, la respiración, que también mencionaron, la meditación, que es importante, la musicoterapia, que también lo habían mencionado, las tinajas calientes o la hidroterapia, en el fondo, las infusiones, el reiki, el aromaterapia. No significa, en el fondo, que tengan que hacer todas, o sí, todo va a depender del paciente, uno educa en ellas y da las recomendaciones o dónde puede acceder a ellas, porque en el fondo en el hospital no tenemos estas prestaciones como en otros hospitales. Y bueno, para el alta nosotros hacemos un seguimiento del control de órtesis, de que éstas no molesten, que sean totalmente funcionales para el paciente. Hacemos un acompañamiento terapéutico y las sesiones en general pueden durar entre 4 a 8 sesiones. El alta en general se hace con una contrarreferencia de atención primaria, porque es son patologías crónicas, debiesen seguir su proceso en talleres de atención primaria. Bueno, los beneficios son varios y no tiene que ver solo, ¿cierto?, con la terapia ocupacional, es un trabajo complementario, como dije anteriormente. Eh, Vienen a disminuir el dolor, con eso ya podemos empezar a mejorar el uso de la función de las manos, mejorar la funcionalidad, mejorar la calidad de vida, aumentar la participación social, aumentar la independencia de las actividades de la vida diaria básica e instrumentales, disminuir la percepción de discapacidad y mejorar la autoestima. Al final, eh, eso es lo que buscamos. Va a depender de varias cosas, ¿cierto? Pero sí intentamos enfocarnos en esto. Bueno, eso era para que les quedara claro. Ahí está el equipo del Hospital de Coquimbo. Y mi correo por si tienen alguna duda o consulta. Bueno, muchas gracias Sofía por tu presentación y bueno, y gracias por tu trabajo con nosotros en el Hospital de Coquimbo. Muchas gracias. Bueno, continuando con la jornada, a continuación se presenta la químico farmacéutica Mónica Arenas Ortiz. Ella es químico farmacéutica titulada de la Universidad Católica del Norte, diplomada en gestión en farmacia asistencial, farmacia clínica y seguimiento farmacoterapéutico. Desempeña sus labores en el Hospital de Ovalle como encargada del programa de la Ley Ricarte Soto y seguimiento farmacoterapéutico de pacientes de policlínico de cuidados paliativos y alivio del dolor. Adelante, Mónica. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Para mí es un gusto estar aquí hoy día con ustedes. Yo estudié acá en Antofagasta, en la Universidad Católica del Norte, así es que me siento muy contenta de que me hayan invitado a este taller para pacientes. Como ya me presentaron, vamos con la presentación. ¿Qué son las enfermedades reumatológicas? Bueno, ya lo hemos hablado durante toda la mañana. Lo más complejo de las enfermedades son el dolor y la inflamación, que son síntomas que acompañan todo el transcurso de la enfermedad. Algunas enfermedades reumatológicas ya las conocemos,
pero está bien nombrarlas como la artritis, la osteoartritis, el lupus, la gota, la espondilita anquilosante. ¿Cómo se tratan estas enfermedades? También lo hemos estado hablando durante la mañana. Bueno, los medicamentos son súper importantes para tratar la enfermedad. La terapia física, que ya los vimos con los expositores anteriores. Los cambios en el estilo de vida, es muy importante adoptar los cambios. Y la psicoterapia también, que lo vimos, que es muy importante para tratar. Todo eso son técnicas para tratar nuestra enfermedad. Y acá les voy a dejar una pregunta que la vamos a dejar para el siguiente bloque. ¿Cuántos de ustedes han sentido miedo cuando toman sus medicamentos? Después me lo van a contestar. ¿Por qué tenemos miedos a los fármacos? Primero, porque probablemente hemos vivido alguna experiencia negativa. A todos nos ha pasado que hemos tomado algún medicamento y nos ha hecho mal. Entonces después ya no queremos volver a tomarlo. Nos ha dolido la guatita, nos ha salido alguna alergia en la piel, nos duele la cabeza, nos sentimos mareados. Entonces ya no nos dan ganas de seguir con el tratamiento. También siempre sentimos miedo por desconocimiento. Eh, claro, el médico nos deja una receta así muy grande y sabemos para qué es cada medicamento. Entonces hay alguno que dice, pucha, este no sé para qué es, mejor no me lo voy a tomar. Por precaución, ¿cierto? Y también temor a los efectos secundarios, porque uno googlea y pueden aparecer muchos efectos secundarios de los medicamentos y uno se asusta porque dice, yo ya tengo todas estas enfermedades, no quiero que me pase otra cosa más. Así es que, claro, nos da miedo tomar los medicamentos. La pregunta también para el próximo bloque. ¿Cuáles son sus principales preocupaciones cuando toman sus medicamentos? Acá les muestro algunos efectos secundarios versus los beneficios. Saqué solamente ejemplos de alguna familia de fármacos. Por ejemplo, los anticuerpos monoclonales. Estos familia de medicamentos son unos medicamentos muy modernos que tienen mucha tecnología por detrás y se utilizan generalmente para las enfermedades autoinmunes y también oncológicas. Las mayores reacciones adversas que pueden presentar son algunas reacciones alérgicas, infecciones y también toxicidad. Otro grupo de fármacos muy utilizado en este tipo de terapia son los corticoides, que son antiinflamatorios muy potentes y reducen la inflamación y también el dolor. Pero tienen hartos efectos secundarios los corticoides. Uno de ellos, por ejemplo, son metabólicos que pueden aumentar de peso y también pueden aumentar la glicemia en la sangre. Eh, Osteoporosis, porque disminuye la densidad ósea y también puede tener algunos efectos cutáneos que adelgazan la piel y por ende tenemos más sensible la piel. Y también los analgésicos no esteroidales, que son los que más se consumen acá en Chile. Y claro, estos sirven, son muy buenos porque alivian el dolor, la inflamación y algunos también controlan la fiebre. Pero tienen el efecto secundario, que son gastrointestinales, puede arder la guatita, a veces se toma, no sé, 6 comprimidos de paracetamol al día o de ibuprofeno se toma cada 12 horas, entonces eso irrita la guatita. También lo más complejo de este tipo de analgésicos son el daño renal o el deterioro que puede tener cuando se toma de forma crónica. Y también puede tener problemas cardiovasculares porque aumenta el riesgo de algún evento cardiovascular. Conociendo eso, entonces vamos a jugar un poquito con la gente que está aquí y también los que están viendo por streaming con un verdadero y falso, para ver qué creen ustedes. Tomar ketorolaco todos los días es beneficioso para mi dolor y no tiene efectos secundarios. ¿Qué creen ustedes? La gente en la casa igual sí puede participar. ¿Falso? Falso, claro. Les comenté hace un momento atrás. Claro, el ketorolaco tiene su beneficio, pero tomarlo de forma crónica puede tener consecuencias en el riñón. Entonces no es recomendable tomarlo de forma crónica. Si mi médico me recomienda tomar el medicamento 3 veces al día, ¿me lo tomaré solo una vez? Porque es el mismo efecto. Falso, ¿cierto? Muy bien.
Tener un horario de administración de medicamentos aumentará la efectividad de los fármacos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdadero? Sí, muy bien. Los medicamentos se toman todos juntos con el tecito. ¿Falso? ¿Por qué creen ustedes? Vamos a dejar la pregunta abierta para el siguiente bloque, ¿ya? Generalmente, los pacientes que yo veo en el hospital se toman todo junto. Es más fácil porque uno se toma su tecito y tiene el pastillero al lado, se toma todo junto. Pero a veces eso no es tan beneficioso. Mientras más medicamentos tomo, más enfermo me siento. ¿Verdadero o falso? Está como ambiguo, ¿sí? Para algunos es verdadero, para algunos es verdadero, porque ve la cantidad de medicamentos que me dan en el hospital y en el consultorio y me siento más enfermo. Mejor voy a tomar menos, porque así me siento mejor, ¿cierto? Más sano. Tengo temor de olvidar alguna dosis de medicamento cuando salgo de viaje o de paseo. ¿Verdadero o falso? ¿Falso? ¿Verdadero? También puede ser verdadero o falso. Hay personas que sí, tienen mucho temor de salir porque tienen que inyectarse algún medicamento, porque tienen que llevar muchos medicamentos para salir. Entonces, a veces se complica, no les gusta que otras personas vean que está tomando tanto medicamento. Entonces, mejor no salgo, me quedo en la casa. Durante la semana, olvido al menos 2 días de tomar alguna dosis de medicamentos, porque son muchos y me confundo. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Claro, suele suceder cuando uno tiene una polifarmacia y toma muchos medicamentos. ¿Me habré tomado la prednisona o no? No me acuerdo. Entonces, puede ser que algunas veces a la semana me olvidé de tomarlo. En casa tengo muchos medicamentos que he estado acumulando y no sé muy bien para qué sirven. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Bueno, como yo trabajo en la farmacia, suele suceder que la gente me dice, no me dé este mes porque tengo mucho en la casa. Y yo les pregunto, ¿pero por qué tiene mucho en la casa si le damos justo para el mes? Entonces, claro, probablemente algunas dosis se olvidan o también desconozco para qué sirve, entonces no me lo tomo y acumulo mucho en la casa. Entonces, los beneficios de los fármacos. ¿Por qué son importantes los medicamentos? Es muy importante porque siempre es mejor ver el beneficio que reducen el dolor y la inflamación. Y es muy importante para un paciente con dolor y con alguna enfermedad reumatológica no tener dolor, porque el dolor también impide realizar varias actividades cotidianas, como ya lo vimos en la presentación anterior. Entonces, tener una adherencia al medicamento, tener un horario de administración de medicamentos, saber para qué me estoy tomando este medicamento, es muy importante porque también va a mejorar mi calidad de vida al yo ya no sentir dolor y no sentir la inflamación. Y también pensar que lo que me estoy tomando ahora va a impedir que a largo plazo pueda empeorar mi enfermedad. Entonces, tomar los medicamentos de forma muy consciente. Y vamos a dejar esta pregunta para el siguiente bloque. ¿Qué mejoras han notado desde que comenzaron a tomar sus medicamentos? Ahora, acá van algunas estrategias para aumentar la adherencia. ¿Cómo podemos ser más constantes con el tratamiento? Claro, tenemos en la casa muchos medicamentos. Primero tenemos que saber para qué es cada uno y ordenarlos, ¿cierto? Es muy importante establecer una rutina diaria. Por ejemplo, en la mañana yo me levanto a las 7 de la mañana y me tomo mis medicamentos que se toman sin comidas. Después a las 8 me tomo el desayuno con los medicamentos que se pueden tomar con la comida. Y después en el almuerzo puedo tener otra dosis de medicamento y después en la tarde cuando tomo tecito. Entonces es bueno tener una rutina. A los pacientes que yo atiendo en el hospital les hago un horario de administración de medicamentos y les enseño cuáles se pueden tomar con comidas y cuáles se toman sin comidas.
Entonces ese horario ellos lo pegan en el refrigerador o lo andan trayendo en el celular y se van guiando por el horario que yo les puse. También es muy importante el uso de algún recordatorio. Ahora tenemos varias aplicaciones que si ustedes se manejan más en el celular, pueden bajar aplicaciones que les recuerden tomar los medicamentos. Yo, por ejemplo, en mi celular tengo una que voy anotando el horario y qué medicamento voy tomando. Entonces, cuando se acerca el horario, mi celular me recuerda que ya tengo que tomarme el medicamento. Si me cuesta esa parte, también puedo poner una alarma. Por ejemplo, el metotrexato, que me lo tengo que tomar los viernes a las 4 de la tarde. Así que yo pongo la alarma los viernes a las 4 para que no se me olvide. Y también es muy importante hablar sobre las preocupaciones con el médico o con el equipo médico también. Porque a veces quizás nos da miedo decirle al doctor, ¿sabe qué, doctor? En realidad esto me hizo mal y no me lo estoy tomando porque capaz que el médico me rete, entonces me da un poco de miedo. Así es que les dejo la pregunta para el próximo bloque. ¿Qué estrategias han utilizado ustedes para tomar sus medicamentos? Como les decía recién, es muy importante hablar con el equipo de salud. Em, Como ya vimos durante la mañana, está el terapeuta ocupacional, el kinesiólogo, el psicólogo, el médico, la enfermera, el químico farmacéutico. Así que somos un equipo grande que trabajamos detrás de las terapias y de los tratamientos. Así que siéntanse en confianza también de poder conversarnos a nosotros sobre algunas dudas y algunos miedos quizás que tienen. Yo en la farmacia me doy cuenta, por ejemplo, cuando el paciente no retira sus medicamentos. Y claro, a lo mejor el paciente piensa que pasó piola, pero yo en la farmacia me di cuenta que no vino este mes. Entonces después yo le pregunto, ¿qué le pasó? ¿Por qué no vino? Y afortunadamente en el hospital tenemos una salida de atención farmacéutica, así que yo puedo conversar con ellos me cuentan lo que le pasó y ahí vamos aclarando dudas y eso también aumenta mucho la confianza con el equipo. Y también informarse sobre la medicación y buscar alternativas si es necesario. Acá es súper importante dónde buscar la información. Em, ¿Alguna vez han tenido alguna conversación abierta sobre sus temores con su médico o con su equipo tratante? Para que me contesten en el próximo bloque. Entonces, acá recursos de apoyo. ¿Dónde encontrar ayuda? Siempre en el equipo de salud. Apóyense en el equipo de salud porque para eso estamos nosotros, para eso trabajamos para ustedes. Así que cualquier duda que tengan sobre medicamentos en la farmacia o sobre la enfermedad con todo el equipo. Y estas son las páginas que yo recomiendo a los pacientes utilizar y ver información, porque es información verídica. La primera es Medline, que es una página de Estados Unidos que está traducida al español. Así que la explicación de las enfermedades o de los medicamentos es súper clarita. Y también está Mayo Clinic. Esas dos páginas son muy buenas para buscar información. Bueno, eso ha sido mi presentación. Cada paso que damos hacia la salud es un paso hacia el bienestar y juntos podemos lograrlo. Muchas gracias.